hablando con Mar, que me estuvo explicando el punto en el que estáis, compartiendo yo también a ella el momento en que estamos nosotros en la escuela, en Calaulet, me venía como compartir un par de reflexiones así más genéricas sobre esta etapa de la secundaria. Una diapositiva que habla un poco sobre qué es fundamental en esta etapa, ¿no? Alguna característica, y otra en el que me pregunto a mí mismo cuál es la secundaria soñada que buscaría yo en una secundaria, ¿no? Que estamos intentando construir. Y a partir de ahí os explico un poco el punto en el que estamos por si resuena algo en cómo estáis vosotras y vosotros y si eso os puede servir de espejo o de lo que sea, ¿eh? De inspiración o de cuestionamiento, ¿vale? Entonces, ahí va esta. Cuando yo me preguntaba, bueno, esta etapa de la secundaria, de los 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Entonces, esta etapa, desde luego es una etapa que tiene subetapas, no es lo mismo una criatura de 12, primero de la ESO, yo lo veo más cercano a sexto de primaria, eh, que segundo. Yo creo que es a mediados de segundo donde hay algo ya que se diferencia en el cambio físico. Obviamente no es lo mismo para todas las criaturas, ¿no? Cuando sucede esto, este cambio físico, este estiramiento, ¿no? Pero este primero de la ESO lo veo más cercano a la primaria que a la secundaria. En cambio, segundo, tercero y obviamente cuarto, sí que lo veo más diferente. Es una etapa donde se da un cambio físico y un cambio físico que lleva a los niños, a las niñas a pensar que ya no son niños, están en un cuerpo de no niño. Entonces, ¿qué significa sentir que estás en un cuerpo de no niño? Eh, Significa que todo lo que me lleve, todo lo que se me trate como niño, me puede molestar. Si no se reconoce que ya no soy un niño, me puede molestar. De la manera que al adulto, si no se le reconociese que es un adulto, o al mayor que es mayor, puede molestar esto. Pero tampoco es un adulto, aunque algunas criaturas ya hacen un estirón muy grande, ¿no? Y están en un cuerpo casi de adulto, con unas capacidades cognitivas totalmente similares a los de los adultos. Les falta experiencia vital, pero memoria, percepción, razonamiento, etcétera, ya en la primaria tienen prácticamente la misma capacidad. Faltan conexiones ahí, ¿eh? Faltan realizar conexiones y desarrollar el lóbulo ejecutivo, que es la parte frontal, pero, pero a nivel de capacidades ya están ahí. Pero el niño sabe que no es, el adolescente sabe que no es un adulto, pero tampoco es un niño. Por otra parte, al no ser ya un niño, hay una primera sensación de que se ha comprendido el mundo. No es, la realidad es eh, como la realidad cotidiana es como comprendida, no sé cómo decirlo, es como hay una sensación de que ya se sabe, o al menos eso se quería aparentar, que ya se sabe, porque un niño es aquel que no sabe todavía cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces el adolescente no, de alguna manera quiere diferenciarse del niño. Eh, entonces hay una posicionarse ante el mundo como que ya se sabe algo, ¿sí? Que el niño no sabe. Eh, Aunque en realidad el aprendizaje puede ser muy superficial, ¿no? En todo esto hay como una cierta necesidad de quién soy yo, ¿no? De encontrar una respuesta a quién soy yo, realmente quién soy yo y quién voy a ser, cómo me veo, cómo me ven los demás, cuál es mi identidad. Es como una necesidad de encontrar una identidad, porque no soy un niño, pero tampoco soy un adulto, pero estoy en un cuerpo de grande, donde ya a veces ciertas cosas ya las tengo como asumidas, incluso puedo ir un poco de sobrado para mostrarme de que esto ya lo he asumido, ¿no? Eh,
Y entonces esto pues lleva a esta búsqueda de quién, ostras, quién soy yo, ¿no? Y en esta búsqueda de quién soy yo hay mucha necesidad de encontrarme con otros que están como yo, porque son estos otros los que de alguna manera voy a buscar un reflejo en ellos para saber quién soy yo. Pues hay una búsqueda de grupo, de búsqueda del grupo, y hay una búsqueda de identidad en el grupo. Y puedo pasar por diferentes identidades, en un grupo en una, en otro grupo en otra, en casa tengo otra identidad, ¿sí? Y todo esto puede ser incómodo, porque cuando una persona vive diferentes identidades, tiene una cierta crisis de decir, bueno, pero ¿yo quién soy? ¿Soy más bien extrovertido o soy introvertido? ¿Soy más bien gracioso o soy más bien un pesado? ¿Soy un friki? Que esto duele mucho en un adolescente, ¿no? ¿Soy un pringao o soy una persona, digamos, vinculada, aceptada, que pertenece, que se le hace sentir, ¿no? Entonces, todo esto, la criatura busca esa seguridad de grupo, pero ya no la busca tanto en el adulto, incluso si son familias que cuidan, porque es, bueno, con vosotros ya sé que me queréis y me vais a querer de cualquier manera, pero voy a gustar en el mundo, voy a ser querido, voy a ser aceptado, voy a ser reconocido, voy a ser valorado. Esto es muy importante para esta edad, ¿no? Entonces ahí hay siempre una estima, una valoración hacia uno mismo que está muy a flor de piel. Hay como una autoestima puesta siempre en tela de juicio. Y hay una necesidad de autoafirmarse. No es que estén en contra de la autoridad, pero hay una necesidad de afirmarse a sí mismo. Es un poco como la edad de los 2, 3 años, que también hay una necesidad de autoafirmación, ¿no? Porque también es una época de cambio, de aparición de una conciencia de sí mismo. Ahora está apareciendo una crisis de mí mismo y una necesidad de nuevo de identidad, con lo cual es posible que desde esa necesidad de autoafirmarme, pues se den ciertas acciones egoicas, egocéntricas, un poco de lo que a veces se llama la edad del pavo, no para todas las criaturas, pero sí para algunas, ¿no? Pero que es un reflejo de esta crisis, de este dolor, de esta necesidad de afirmarse a sí mismo, ¿no? Hay una presión social para definirse porque ya no son niños, entonces ya dicen, hostia, secundaria, y después de la secundaria ya anticipan un después de la secundaria, yo hacia dónde voy a ir, y qué va a ser de mí, a qué me voy a dedicar, y voy a hacer bachillerato, voy a hacer formación profesional, voy a ser capaz, no, en fin, todo esto, ¿no? Hay ya como una presión que sienten de tengo que, sí, ver hacia dónde. Y hay también como un deseo de tener ciertas experiencias más reales, ¿no? Y esa necesidad de jugar, estar con, ¿no? Un niño más de primaria, pues está en ese grupo, de esa pandilla, ¿no? Y en la escuela está a gusto, pero ahora el de secundaria, como que hay ciertas cosas como ya que, bueno, y en el mundo real, ¿no? Como un cierto deseo, ¿eh? Puede no atreverse a ello, pero hay como un deseo de, ya vale de algo muy protegido, ahora quiero explorar, ¿no? Explorar como hacen los adultos que van al mundo real, no solamente estar en el nicho y ¿no? en el nido. Y hay de nuevo necesidad, o al menos hay toda una presión social por relaciones íntimas que a veces tienen que ver con el género, todo el tema de la sexualidad, ¿no? Está ahí con unos referentes brutales, ¿no? Y de la industria del porno, con mensajes constantemente por los medios audiovisuales de lo que se espera de un adolescente, de cómo ha de ser, de cómo ha de ser su sexualidad, sus relaciones íntimas, ¿no? Todos esos patrones del niño, de la niña que están ahí y la criatura siente esa presión. Y luego hay otro tema que lo he puesto así como una cosa para preguntarnos, ¿no? El juego va cambiando a lo largo de las etapas de la vida, esa búsqueda de placer a través del juego, y el adolescente que ya no quiere ser niño, ¿cómo busca ese placer? ¿Eh? Ya no buscará el placer a través de juegos motrices, buscará el placer a través del deporte, ¿no? El simbolismo, que es tan importante como elemento de placer y como elemento de elaboración de las vivencias, ¿no?
¿Cómo ya no lo va a buscar a través del juego simbólico de un niño de 4 años, ni tampoco a través del teatro improvisado que podrían hacer los niños de primaria? Ya a finales de primaria ya esto, ya buscan o una obra de teatro o, y aquí aparece una herramienta de alguna manera muy atractiva, muy potente a nivel de sostener la atención de los niños, muy potente a nivel de llenar de actividad constante su mente, que son los videojuegos, las pantallas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que cumplen ese objetivo de placer, de relaciones, de vivencias, aunque no sean reales, de explorar mundos, de simbolismo, de entretenimiento, de escapar de una realidad que puede resultar incómoda, ¿sí? Y con todo ese poder de atracción y de dependencia que generan, pues es un mundo que está ahí, ¿no? Bien, entonces, claro, también tienen más capacidad cognitiva, pueden desarrollar más empatía, todo eso también está ahí. Entonces, ahí hay una serie de elementos que yo me preguntaba, sí, yo, ¿qué queremos, qué me gustaría construir en Calaulet que todavía no hemos conseguido? ¿Y cuál es la secundaria soñada? ¿No? Entonces yo me hacía estas preguntas, que yo os invito a haceros estas preguntas en el momento en el que estáis. ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando para, para los niños, los hijos, las hijas de esta etapa, ¿no? En infantil, ¿qué nos ha movido a llevar los niños y las niñas a este tipo de escuelas? ¿Desde dónde nos hemos movido? ¿Desde la búsqueda de qué? De protegerlo de un sistema convencional que lo puede dañar con sus maneras de relacionarse, con su falta de respeto, con sus ritmos, con sus presiones, con su falta de acompañamiento emocional? Lo que hemos buscado es protección, y en primaria también. Quizás ahora pensamos que ya no es necesaria la protección, ya puede sostener la vivencia en un grupo humano donde quizás eso no está tan mirado, no está tan acompañado, no es tan prioritario, o todavía es necesario esa protección. ¿Qué nos ha movido a llevar a las criaturas a infantil y primaria a una escuela así? Ha sido el deseo de que sea un entorno donde sea un aprendizaje más activo, más vivencial, que no pase por el libro de texto y tantas horas ahí sentados, dedicados a las matemáticas, a la lectoescritura, sin vivencias sensoriomotrices, aprendizajes superficiales, poco significativos. Y ahora en la secundaria es también el momento para cambiar, todavía están en una etapa en que necesitan ese tipo de aprendizaje significativo, necesitan un movimiento de dentro hacia afuera también. Quizás lo hemos buscado esto en la primaria, un lugar donde no solamente sea recibir información y hacer cosas, sino que tenga un espacio pues, para el movimiento desde dentro, de los ambientes, de los proyectos, en lo que sea. En secundaria continuará siendo así, no lo necesitan. Eh, ¿Qué hemos buscado en la secundaria? Un lugar donde las criaturas vayan desarrollando una serie de valores, de sensibilidades, de, sí, de una identidad, donde tenga presente al otro, donde tenga presente las necesidades del otro, donde aprenda a comunicarse, a escuchar, a llegar a consensos, a buscar, si es posible, acuerdos y si no, convivir desde el no acuerdo. Esto es lo que buscamos en primaria, y esto en secundaria. ¿Tiene peso? ¿No tiene peso? ¿Ya no es algo que deseamos? Entonces, hay una serie de preguntas ahí que yo me formularía, es ¿qué es lo que hemos buscado en primaria y eso lo seguimos, que consideramos que continúa siendo importante en la etapa de secundaria, o ya no lo es, o ahora ya no lo es tanto? Y habiendo cuidado de la primera infancia, ya vemos que la criatura pues tiene una personalidad suficientemente sólida para afrontar, y con nuestro acompañamiento obviamente en casa, pues ciertas cosas que puedan pasar que no sean de nuestro agrado y de su agrado. Bien, en todo caso, esta es una pregunta. La otra pregunta que os invito a haceros, aparte de qué os ha llevado a la búsqueda de este tipo de escuelas, y si eso es algo todavía que deseáis para la secundaria, eh,
¿Qué es la secundaria soñada? Yo me he dado estas respuestas. Para mí es muy importante. Yo tengo una hija que Ayla está ahora con 10 años. Yo tengo un hijo mayor que tiene 20, hará 20 ahora en enero, finales de enero, y ya pasó por nuestra escuela y luego hizo el cuarto de la ESO en un instituto porque él quería sacarse el certificado de la ESO y nosotros, como no estamos homologados, pues no lo podía tener. Y ahora está haciendo el último curso del ciclo superior de grados formativos de comunicación audiovisual y ahora está intentando pues decidir si quiere continuar estudiando, no, sí, que bueno, todo eso, ¿no? En todo caso, y ahora tengo una hija de 10, Ayla, y luego está Ainu que tiene 8 y Saim que tiene 6. Entonces Ayla de aquí 2 años ya, digamos, tendrá 12 y entonces mm, nosotros, mm, nuestra apuesta es que continúe en Calaulet, pero en todo caso yo estoy pensando, ¿no?, en cómo mejorar nuestra secundaria. Entonces, una de las cosas que me planteo, ¿no?, para Aila, digo, yo quiero que haya buen ambiente y para los que vienen detrás también. Sí, buen ambiente, para mí esto es lo más importante. Un ambiente que significa, pues que hay adolescentes que están cuidados y que han sido niños cuidados. Hemos incorporado en algún momento de nuestra historia algún adolescente o preadolescente en la escuela que no han estado cuidados y ha sido muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque ya hay tanto malestar y tanto dolor que los cambios cuestan. La criatura está con muchos mecanismos de defensa, con patrones muy consolidados, con mucho dolor en su autoestima, con personajes muy fosilizados que le llevan a ciertas actitudes que son muy difíciles de poder acoger, ¿no? Eh, entonces, y yo deseo que que en la secundaria para mi hija y para mis hijos haya un ambiente cuidado, que significa que haya adolescentes cuidados, porque han sido niños cuidados, y que haya familias sensibles y disponibles, disponibles cuando la criatura pues está viviendo una temporada difícil, sensibles a esa dificultad, disponibles para hacerse preguntas, para ver cuál es el acompañamiento adecuado, ¿no?, y qué tienen que cambiar en casa y qué lo que sea, ¿eh? Y que haya educadores sensibles y maduros, maduros para poder acompañar no solamente la manera de expresarse, sino poder mirar más allá de la manera de expresarse, ver qué hay detrás, ¿no? Quién es ese ser que está ahí, que se está expresando como se está expresando, ¿no?, y cuáles son sus procesos. Eso requiere de un adulto que tenga pues un mínimo de sensibilidad, de madurez y de disponibilidad. Y esto a veces significa pues que hay unas ratios adecuadas para poder, para poder de alguna manera crear, mirar, acompañar, ¿no? Todo esto. Si no, es difícil. Pero, bueno, entonces este es el primer punto, que haya un buen ambiente. Ninguno de estos puntos ¿cómo os diría? Todo puede ser compensado desde casa hasta cierto punto. Sí, es decir, que a veces en una escuela no lo tienes todo, pero lo que es suficientemente bueno, ¿no? Y si es suficientemente bueno, pues obviamente habrán situaciones que no serán de tu agrado y la criatura no las estará viviendo tan bien, pero podrás hacer una resignificación, una narración nueva desde casa que ayude a la criatura a sostener la situación, porque toda vivencia es significada. Por lo tanto, el cómo vivimos una vivencia es el resultado de nuestra significación. Si un adulto me ayuda a resignificarla, un adulto en el que confío y un adulto al cual mido como autoridad, en el buen sentido, como autoridad, como alguien sabio, que me cuida, ¿no?, entonces este me puede ayudar. Lo segundo que busco es que tenga relaciones, amistades y vínculos significativos. Es decir, que aquellos con quienes está a gusto y desea estar con ellos. No solamente nos aguantamos, sino que, bueno, son personas con las que quiero estar, con las que siento que es mi grupo, mi pandilla, ¿no? Lo más doloroso para un niño es ir a un espacio educativo y que esté colgado, que no encuentre su lugar, que no se sienta vinculado, que no tenga como mínimo una persona, un niño de su edad con quien sentirse acompañado, ¿no? Entonces, que tenga alguna relación, no hace falta muchas, porque en realidad los niños, por ejemplo, lo que veo,
Bueno, infantil su cosilla, ¿no? En primaria van buscando su pequeño grupo, 2, 3, 4, a lo máximo 5, ¿no? Depende, pero las vinculaciones, aunque luego esté muy bien con los demás, las vinculaciones son pequeñas. La secundaria al principio también, aunque se va dando el aumento del grupo a medida que van creciendo y eso les gusta, ¿no? La pandilla más grande. Pero en todo caso, la calidad de esos vínculos, esas relaciones, es más importante que la cantidad, pero ha de haber un mínimo de relaciones, de calidad. Después me gustaría que las criaturas se les reconociese que no son niños ni niñas, que puedan tener un espacio y un tiempo para su vivencia relacional autónoma, sin presencia del adulto, ¿no? Pues a lo mejor esto significa gestionar algún espacio propio, eh, significa tener un tiempo propio, un tiempo de grupo, significa también mucho, mucho, como luego es uno de los puntos, ¿no? Mucho diálogo. Ese momento propio que aparentemente es ocio y aparentemente es un poco cachondeo, sí, pero ese espacio de grupo también me gustaría que fuese posible, aunque esto a veces no se considera que lo ha de proporcionar la escuela o el instituto, ¿no? Entonces se busca en otros entornos, pues quizás como un splay, un casal, no sé cómo lo llamáis vosotros, estos momentos de convivencia, ¿no? Me gustaría un espacio donde se continúe acompañando la afectividad, porque es una etapa de una crisis identitaria muy potente, de una autoestima muy sensible, de una necesidad de búsqueda de referentes dentro del grupo, fuera del grupo, de unos juegos de roles brutales, ¿no? De unas exploraciones de personajes brutales, ¿no? Donde es necesario un adulto, alguien que me ayude a resignificar lo que estoy viviendo y sobre todo que me diga lo que estás viviendo es normal, es natural, forma parte del hacerte de llegar a ser un joven, de llegar a ser un adulto. Es un momento en el que se está dando un cambio físico, ¿no? Tu mismo cuerpo te notas a veces extraño, los brazos son largos, las piernas al cuello, no sé qué, ¿no? El pecho me han salido, no tengo pelo, el otro que está peludo, en fin, toda una serie de cosas que ahí es súper importante. Ese otro, a veces son los mismos compañeros, pero los compañeros tienen la información que tienen, digamos, porque ninguno tiene un grado de madurez que va muy allá. Entonces, un adulto que además de ser autoridad, se le pueda ver como disponible, sensible y amigo, esto es muy importante. ¿Eh? No hace falta que todos los adultos en la escuela sean así, pero que haya alguno con la cual la criatura tenga una mayor afectividad, vínculo, confianza, que les pueda acompañar en tutorías individuales y luego en tutorías grupales a significar eso que están viviendo y a naturalizarlo como parte de lo natural que es, de que no son raros, de que no son malos, de que sí, todo esto es muy importante. Y continuar compartiendo herramientas de educación socioemocional, de resolución de conflictos, de comunicación no violenta, de gestión de las emociones, de resignificación de situaciones. Continuar planteándonos preguntas sobre las cosmovisiones, desde dónde nos movemos, desde dónde se mueven estos, qué buscan, desde qué ideas de referencias, cuáles son sus valores, en qué creencias se sostienen esos valores. Esto es súper importante, ¿no? La escuela no solo como una transmisora de valores, sino como un cuestionamiento de los valores propios, ajenos, etcétera. Y luego que haya de alguna manera también un compromiso social, un compromiso con el entorno, un compromiso con lo que nos rodea, a diferencia de en primaria. Yo en secundaria esto lo veo como muy necesario, ¿no? Y favorecerlo desde el instituto, favorecer un compromiso real, ¿eh? Luego veremos. Otro elemento que me parece como muy fundamental es que que sea la escuela, el instituto sea un espacio desde donde explorar realidades, identidades o formas de vida, dedicaciones, oficios, ¿eh? Es decir, el sistema educativo forma parte de todo el sistema social, económico, político que marca un itinerario, ¿no? El itinerario es, pues vas hasta los 16 años, que es obligatorio,
Entonces, al acabar los 16 años, esta formación general básica, puedes irte al bachillerato, puedes irte a la formación profesional o ya puedes irte al mundo del trabajo. Si sigues el bachillerato de formación profesional, puedes ir al mundo del trabajo o puedes ir a la universidad y después de la universidad puedes ir al trabajo. En definitiva, todo va hacia el trabajo, ¿no? Y cuando ya estés en el trabajo, no sé, ya debes ser una persona educada. El sistema educativo te va a educar y para educarte te marcas itinerario. Cuando llegas al trabajo eres una persona educada. Y si no eres educada, eres una persona sin educación. No, no sé, el sistema educativo funciona en base a esta lógica, ¿no? La incorporación al mundo laboral, productivo, etcétera. ¿Esta es la lógica de todo el mundo? ¿Esta es la única lógica? ¿Esta lógica admite otras lógicas? ¿Hay otras personas que han hecho otras cosas? ¿Hay otras identidades? Y dentro de esas exploraciones, de ese llegar a contribuir, en definitiva, qué es el trabajo? El trabajo es trabajo porque es remunerado y si no es remunerado no es trabajo. Si no es remunerado es una dedicación, es un ocio, es una... Entonces, esto se basa en el recibir una compensación económica por parte del otro, por la mía. El trabajo es una manera de autorrealizarme, es una manera de valorarme, de juzgar mi autoestima. En fin, hay toda una serie de elementos ahí que yo creo que tiene sentido en una edad de secundaria en la cual se pueden plantear estas preguntas porque tienen la capacidad para plantearse estas preguntas. Vamos a plantearnos esta pregunta, vamos a dialogar, vamos a ver experiencias de vida, vamos a salir a ver experiencias profesionales, vamos a tener personas aquí dentro que nos expliquen sus experiencias de vida, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar una perspectiva amplia, porque como os dije antes, hay una presión, la criatura siente una presión por definirse, por tomar una decisión. Me gustaría una secundaria donde eso fuese posible, ¿eh? Sin desvalorizar lo que ofrece el sistema educativo convencional, que es una preparación, aparte de otras muchas cosas que puedes ir viviendo, que es una preparación para después otra preparación para dedicarte a algo, ¿eh? Ese dedicarte a algo es una parte de la vida. En fin, ahí hay un elemento importante de reflexión, ¿eh? sobre hacia dónde nos encaminamos y esa búsqueda constante del objetivo, más que la experiencia del presente y lo que aprendo en el presente, lo que soy consciente del presente. ¿No? Es que el sistema educativo funciona en base a la lógica, prepararte para, y al final estás allí y dices, bueno, ¿y ahora? Ahora no sé quién soy, no sé qué deseo, no sé, voy funcionando en base a no sé, no estoy bien, no me conozco, no me escucho, no me siento, no sé por qué hago esto, pierdo sentido, en fin. O sí, o lo hago pues para lo que sea, ¿no? Acumular, tener, o sentirme validado a través del trabajo. Ahí hay algo yo creo que es necesario ofrecer como vivencia. Sexto punto. Sí, veo la secundaria también como una continuación de la primaria en esa profundización ostras, en conocerme, en conocer mis intereses, en conocer mis habilidades, en conocer mis pasiones, en conocer mis talentos, en profundizar en todo eso, que haya espacio para esto. Que no solamente haya espacio para lo que viene de fuera adentro, sino también que haya espacio de lo de dentro, ¿no? De dentro que pueda explorarlo, que pueda permitir explorar vías, ¿no? Proyectos, intereses, habilidades, en fin, todo eso. Hay un elemento también que me parece importante que es tiene que haber una narración real, sentida como real por parte de los adolescentes de que el espacio educativo es de prestigio y no es un aparcamiento porque los padres tienen miedo de que los niños se incorporen en el sistema y esto les duele mucho porque dice, hostia, nos tratan como niños. Y van viendo que otros niños se van y yo me quedo, pero ¿por qué me quedo? ¿No me ven capaz? ¿No consideran tal? ¿Sí? En realidad este es un espacio de niños porque no hay otros como yo. Los adolescentes van a estos lugares y también se idealiza desde fuera del sistema educativo, se idealiza lo que ocurre dentro, porque hay series de televisión, porque a veces se encuentran con niños donde les explican, tal profe, se ríen, ja, 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 no sé cuántos. No se explica el malestar que se vive y la presión y la tensión que se puede vivir, se explica pues
porque está en un momento de grupo que es un poco un momento catártico terapéutico y se van explicando estas cosas, ¿no? Entonces, todo ese mundo también atrae, porque el adolescente busca esa identidad del grupo. Entonces, si yo tengo una identidad diferente, esa identidad diferente tiene que ser de prestigio. Y ese prestigio tiene que ser visto como prestigioso primero por mis padres y por mis iguales, y luego cuanto más gente de fuera de nuestro espacio vean con prestigio ese lugar, más voy a sentirme a gusto siendo diferente con otros que son diferentes como yo. Pero si el ser diferente es con poquitos que somos diferentes, y sobre todo si ese ser diferente es mirado por los demás de fuera como un diferente no válido, ahí no se aprende, ahí no sé qué, ahí no sé cuántos y tal, esto hay que poder sostener todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la elaboración de narraciones es muy importante por parte de los adultos, pero desde mi punto de vista, que el lugar ofrezca una preparación también académica de aquellos elementos básicos en base a los cuales la sociedad va a juzgar comprensión lectora, expresión escrita, ciertas habilidades comunicativas. Esto es como, estos son herramientas importantes que yo creo que hay que tenerlas presentes, ciertas habilidades matemáticas, en fin, algo tiene que estar ahí eh, como un elemento. Y, y luego hay otro punto que es, me gustaría que la secundaria proporcionase unas experiencias reales. Y estas experiencias reales les he puesto diferentes nombres, ¿no? Una experiencia real de compromiso, es decir, el adolescente que todavía continúa en un pensamiento infantil que es que me den cosas y yo estoy aquí para recibir, ¿no? Porque entonces entra en esta dinámica donde no saca un esfuerzo, no saca una responsabilidad, no saca un compromiso, no saca un ocuparse de un espacio, recoger, cuidar, hacer cosas para los pequeños, si es que hay pequeños en otros lugares del espacio, lo que sea. Si no hay un compromiso, yo creo que hay algo que se afloja. Entonces, ¿cómo cómo favorecer el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, la sensibilidad? La respuesta ante el estrés, la respuesta ante lo inesperado, sí, el desarrollo de ciertas habilidades de vida, ¿no? ¿Cómo ir desarrollando esto? Por ejemplo, un viaje, donde tenemos que hacer un viaje, pero vamos a hacer un viaje de varios días donde esto va a resultar a veces duro, va a resultar. O de repente vamos a colaborar con esta entidad y vamos a meternos en hacer un servicio, un acompañamiento, o de repente vamos a nosotros encargarnos de construir algo, o vamos a ir una semana a trabajar con estas personas que están, ese tipo de experiencias de decir, no, no, esto es real, esto no es, o sea, tiene un punto de ficticio, obviamente, porque están siendo protegidos todavía, no es la vida real, pero hay algo que se parece más a lo real. Y esto yo creo que ayuda a desarrollar una personalidad que no sea tan pasiva, tan receptiva, tan egocéntrica, tan en el mundo de búsqueda del ocio, del placer, y esto es lo que hay, ¿no? Y esto es lo que hay, lo guay, esto es lo que... No, 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 o sea, no se trata de hacerlos pasar al mal, pero sí como de alguna manera exponerlos a algo, ¿no? Bien, todo eso me parece como dentro de un buen ambiente, un buen clima, pero como algo como más real, ¿no? Que les ayude a madurar, porque esas experiencias al final les ayudan a salir de una cierta actitud infantil de que el mundo gira a mi alrededor y yo me puedo permitir hacer y que los demás me den, y yo dedicarme al mundo del ocio y de tal, ¿no? Es un momento. Tampoco el mundo del ocio aporta gran cosa en realidad en la formación de la persona, es más una escapatoria, ¿no? Bien, esto es lo que os quería compartir como ideas para lo que a mí me resulta como la secundaria soñada. Y entonces os digo un poco el momento en el que estamos. ¿Qué me queda? Vale. El momento en el que estamos es, le comentaba a Mar, ¿no? Ahora me he olvidado. Mar, ¿no? Le comentaba a Mar que eh, claro, a medida que van pasando los años, alguna familia va marchando de la escuela, ¿no? Por circunstancias múltiples, a veces se separan, a veces alguno dice que no es lo que buscaba, en fin.
Entonces, los niños que pasan de primaria a secundaria no son tantos en este tipo de escuelas, porque no tenemos 4 líneas de primaria como de 25 niños cada grupo para nutrir una secundaria, ¿no? Es como, vale, ¿cuántos niños están en sexto de primaria? En nuestra escuela hay 9. Bueno, de hecho hay 7. 2 están en primero de la ESO, pero están con el grupo de primaria. ¿Y cuántos pasan a secundaria? Pues el año que viene tendrían que pasar estos 9, pero alguno va a marchar. ¿Por qué marchan? Alguno marcha porque hay familias que tienen miedo, ya no quieren jugarse, de alguna manera dicen, no, no, yo busco una preparación académica y la preparación académica creo que se la puede dar el sistema convencional, porque aquí no lo veo tanto que salgan preparados académicamente, ¿no? Entonces ahí se hacen tienen esta reflexión, ¿no? Otras marchan porque dicen, es que yo ya le he proporcionado una etapa de primaria suficientemente cuidada y ya no quiero sostener económicamente más esto, ¿no? O sea, ahora ya veo qué tal. Otros marchan porque dicen, es que es que el niño quiere irse, ya quiere irse porque quiere irse a dónde van los demás, el instituto, ¿no? Eso es ser, no quiere quedarse en un espacio de pequeños. Otros marchan porque a lo mejor la propuesta de secundaria tampoco aparentemente es tan, no sé, tan interesante o no valoran tanto lo que se ofrece ahí o no lo tienen tan claro. Eh, Otros marchan por efecto dominó, porque ha marchado este, hostia, pero con este tengo mucha relación, pero como que es un grupo pequeño, que 9 no son tantos, en estos 9 pues hay 3 niñas y 6 niños, claro, 3 niñas, y, vale, se relacionan entre ellos, pero las niñas se relacionan bastante entre ellas y algunos niños entre ellos. Si marcha este que es tan amigo mío, hostia, con estos tantos, yo casi cada vez me voy ya, ¿no? Y además ya si se genera una cierta dinámica de que van marchando, entonces el grupo se va disgregando. Entonces, no hay tantos que pasan de primaria a secundaria. Y aunque la calidad es más importante que la cantidad, pero los que se quedan, saber quién se queda es muy importante para un niño de esta edad. Y no sentirse que es un grupo muy reducido, porque a menos que se elabore una narración de ello, ¿no? En fin, todo eso, esto dificulta la consolidación de secundarias. Luego hay el tema de la homologación, de sacarse el título, ¿no? Porque uno dice, pues yo no le quiero robar posibilidades, entonces quiero que tenga el certificado de la ESO. Entonces, ¿en qué edad se incorpora? ¿En cuarto, en tercero, en segundo, en primero, ¿no? Eh, Cualquier edad es posible, pero cuando, pues hay ese títere también. Eh, Luego hay mm, o sea, familias dispuestas a decir, no, que continúe y después si quiere hacer ciclos formativos que se incorpore a los 17 años, no es tan importante que se incorpore a los 16, eso sí, siempre tiene itinerarios y su opción es esta, no las hay tantas. Eh, Porque tenemos muy inculcado este tema, ¿no? Del certificado para poder acceder. Bien. Luego, am, entonces, una de las cosas que nosotros nos planteamos fue, ¿y por qué cuando están en los 12 los pasamos a secundaria? ¿Por qué? ¿Por qué no los retenemos en primaria? En primero de primaria están en la zona infantil y lo hacemos como las Waldorf hasta los 7 años. Esto para mí tiene sentido por etapa de madurez. ¿Por qué primero de secundaria no lo mantenemos en primaria? Aunque tengan ciertos momentos diferenciados, pueden no coincidir en los ambientes con los pequeñitos de segundo, pero a lo mejor puede haber momentos de ambientes para unos, momentos de ambientes para otros, o a lo mejor ya no planteamos ambientes para los de secundaria y planteamos proyectos. Si tuviésemos los espacios propios, pues sí, pero claro, con pocos niños tener muchos ambientes no puedes porque tampoco puedes tener tantos educadores. En realidad, si tienes 9 niños de secundaria, ¿cómo voy a tener un ambiente de biología y química y ciencias, un ambiente de matemáticas, un ambiente de lectoescritura, de comunicación, un ambiente de tecnología, un ambiente de arte, un ambiente, o sea, no puedo yo, que voy a tener un educador por niño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que utilicen los ambientes de los pequeños. Pero el mayor, ya en la etapa de primaria, ya los mayores ya no tienen tanta frescura o tienen muchos materiales preparados o en la actividad autónoma en los ambientes es de poca calidad. Acaban rellenando el tiempo y a veces hasta se aburren. Entonces ahí quizás tiene más sentido que
o tenemos muchos materiales preparados, propuestas, cajas de investigaciones y tal preparadas, y eso es difícil porque significa una dedicación brutal, o, o de alguna manera tienen que hacer un movimiento más desde dentro, más por proyectos. Y para hacer proyectos, pues tiene que haber un movimiento autónomo, ¿no? Ahí. Bien, entonces, ¿todo eso qué significa? Nosotros llegamos a la conclusión de decir, ¿por qué pasamos los de primero de la ESO a secundaria? Esto no tiene sentido. Si están vinculados, han estado vinculados con estas criaturas tanto tiempo, ahora porque los separamos. Esto es una dinámica de fuera. Entonces, mantenemos el primero de la ESO con primaria y continúan, aunque estos puedan tener algunos momentos diferenciados de otros niños para hacer otras cosas como pequeño grupo, pero bien. Entonces, cuando se irán yendo algunas criaturas, pero intentaremos que el grupo, en el momento en que marchen las criaturas, también hay algunas que suben por de abajo. Entonces, el grupo del ciclo superior de nuestro grupo tiene 21 y el siguiente grupo es el grupo de cuarto, el siguiente grupo, o sea, el grupo de quinto y sexto tiene 21 niños, 9 de los cuales son de sexto, bueno, 7 de sexto, 2 de primero de la ESO y 12 de quinto, y el grupo de cuarto este año son 14. Entonces, con esos jugamos. Jugamos momentos que los de cuarto también están con los de quinto y con los de sextos, que hayan... vamos favoreciendo vinculaciones entre ellos de manera que cada año podemos rehacer grupos y configurar grupos de manera que no quede un grupo que somos 6. 6 de los mayores que ya no tendríamos que estar aquí, ¿no? Porque esto es una parte de la lectura que hacen. Entonces, si podemos mantener un grupo de un año, como mucho 2 años de margen de diferencia, y se van relacionando, con los cuales van coincidiendo a lo largo de la primaria, esto es una manera de suplir el hecho de que no vienen tantos desde abajo para nutrir una secundaria mientras se está consolidando. ¿eh? Y entonces, esto es un punto que os quería compartir. Entonces nos hemos encontrado con ese tema, que un año hemos sido 12, otros años hemos sido 14, otros años subimos el sexto de primaria a secundaria, pero entonces vimos que los de sexto con los de tercero y cuarto, no sé si eran las criaturas que había en ese momento, que también, pero no convivían fácil. O sea, los de segundo y tercero, los de tercero ya estaban casi mirando hacia afuera. Que ya estamos aquí para acabar de prepararnos para incorporarnos al sistema. Los de segundo y tercero era como estos pequeñajos de sexto, no quiero saber nada. ¿Vale? Como me recuerdan a que son niños, y yo no soy un niño, es más bien este tema, ¿no? Y no fue sencilla la convivencia. Y aparte de esos personajillos ya consolidados en algunos de ellos. Entonces, no tiene por qué ser así, pero a veces es así, comúnmente es así. Entonces, lo que vimos que no, los de quinto o sea, los de sexto con los primeros, no, tiene más sentido los de primero de la ESO con los pequeños y los de segundo con los de tercero y cuarto si los hay, bueno, en todo caso es otro grupo. Y, y entonces ahí ha ido variando el número de niños que hay en cada año. Este año solamente hay 4 niños que están en nuestra secundaria, la hemos mantenido un poco por compromiso, ¿sí? Porque el año pasado se fueron muchos, además hubo un conflicto difícil de gestionar, familias ahí bueno, una incorporación difícil que generó que se movieran cosas en las identidades y algo que fue complejo. Bueno, y entonces algunos se fueron antes de lo previsto, otros ya se fueron porque ya tenían pensado irse por la etapa, por la edad, tal, entonces ha quedado pequeñita. Entonces el año que viene lo que queremos hacer es, vamos a continuar con ese grupo de 21, si marcha alguno, pues marcha alguno, puede quedarse un grupo de 18, si marchasen muchos, entonces incorporaríamos el grupo de cuarto con este otro grupo, para que configurasen de nuevo un grupo de unos 20 o así, o 18, 20, y vamos a continuar subiéndolos en bloque independientemente de que esta criatura, según la edad, está en primero de la ESO o al menos hasta segundo de la ESO, eso se puede mantener, ¿no? Teniendo momentos diferenciados. Entonces, lo ideal es que haya un espacio aparte, con ambientes aparte, con un exterior aparte, con un espacio autogestionado aparte. A mí esto me parece como ideal,
pero a veces las circunstancias no dan para eso. Digo, "Oye, este es el espacio que tenemos, no tenemos más, económicamente no podemos conseguir más, esto es lo que tenemos". Y entonces, por ejemplo, yo me planteo, pues si cuando Ayla esté ya haciendo el segundo de la ESO, si en ese momento quedan de... Ella está muy vinculada con su grupo, sobre todo con un grupo de 5, ¿no? Hay un grupo ahí que vienen desde muy pequeñitos, está súper a gusto, además son todos niños, ella está súper a gusto con estos niños, y luego hay algunas otras niñas con que se relacionan y tal, pero con este grupito es preciosidad, además son aquí ¿no? Vivimos en el mismo pueblo, se encuentran por las tardes, algo tan lindo, esa vivencia que está teniendo, casi casi es tan lindo como convivir en una comunidad. Que ya es el paraíso. Para un niño ya el convivir en una comunidad es el paraíso, ¿no? Como en un pequeño pueblecito donde pueden salir, bueno, o si fuese una ecoaldea, pues lo mismo. Entonces, bueno, si quedan 2, 3 de estos, pues, y luego hay otros críos, pues a lo mejor con un grupo de 6, 7, 8 está a gusto. Es decir, quizás para mí esto es preferible en lo que se le está ofreciendo a Ayla que lo que le puede ofrecer el mundo convencional, al cual ya llegará si toma esa decisión de incorporarse en tercero o un cuarto de la ESO. Ya lo vivirá, ya vivirá lo que si quiere continuar estudiando, lo que significa continuar estudiando, ciclos formativos o en el bachillerato. Tiene muchos años por delante si quiere estudiar. Imagínate, imagínate si tiene años y luego quiere ir a la universidad o no. Imagínate si esa experiencia de lo que es incorporarse al sistema. No me preocupa el tema de la preparación porque lo básico es que tenga, en términos del sistema educativo, no lo básico en términos del valor de una persona, sino en términos del sistema educativo es que tenga una buena comprensión lectora, una buena expresión escrita, que esto también pasa por tener un mínimo de capacidad de expresión oral, que tenga un mínimo, y esto dependerá de lo que decida, pero de ciertos conocimientos matemáticos, capacidad de razonamiento, ¿sí? Gestión, autogestión, mucha capacidad de autogestión de sus procesos, de sus proyectos, de sus compromisos, de sus estudios. Esto es lo básico a nivel del sistema educativo. Una criatura con estas capacidades, si está conectada con su deseo. Entonces, una de las cosas que vemos muy bonitas en nuestro proyecto es que cuando los niños se incorporan al sistema educativo, hay de todo. Hay de los que van por delante académicamente, porque ya son críos que ya tienen esa facilidad, tienen mucho movimiento vertical. Hay de los que van más o menos al nivel, o sea, que forman parte del grupo, y hay algunos que les cuesta un poco más. En realidad no es nada diferente de lo que es la variedad que te encuentres en cualquier aula. ¿De acuerdo? En cualquier aula tienes estos 3 niveles. Entonces, si las criaturas han estado con nosotros desde el inicio, esto es lo natural que tienes. Ahora ha habido criaturas que se han incorporado, yo qué sé, con 10 años sin leer nada, ¿no? Y es como, hostia, aquí hay 11 años, ¿no? Es como, hostia, aquí hay que ponerse, ¿no? Claro, si estos después al año siguiente se van al sistema educativo, pues en un año no han recuperado lo que las familias no han acompañado durante todo ese tiempo. Pero si han venido con nosotros, el nivel académico es en general, cuando nosotros les pasamos los exámenes de competencias básicas, que los pasamos como prueba, como vamos a ver esto y les encanta, ¡yeah, yeah! En general salen por encima del nivel medio. Entonces, lo bonito es que cuando se incorporan al sistema educativo, una de las cosas, es que el retorno que tenemos de los profesores que están en el sistema educativo con que a veces nos relacionamos es que son criaturas a nivel de relaciones sociales para nada conflictivas, o sea, son criaturas como respetuosas, cuidadosas, sensibles. Obviamente no deja de haber criaturas con dolor, pero de alguna manera cuando están en el sistema educativo no son criaturas en que los educadores dicen, hostia, qué problemático, qué difícil o qué jodido tal, ¿no? No, son criaturas que, que digamos, son sensibles, ¿no? Segundo, motivadas, esto es muy importante, dices, tienes que tiene muchas ganas. Y yo me pregunto, ¿por qué tienen tantas ganas? Porque cuando están con nosotros tampoco tienen tantas ganas de esto académico. Pero cuando se van al sistema, tienen muchas ganas. Y digo, ¿y de dónde vienen tantas ganas? ¿Que se les ha despertado un interés por el conocimiento? Digo, sí, se les despierta cuando pasan al sistema un interés epistemológico, tío, que antes no tenían. Que estaban más en la vivencia, en el juego, en el placer, en las relaciones.
porque quieren demostrarse que son capaces. Y entran ahí un poco diciendo, hostia, voy a ser capaz. Y le dedican una cantidad de motivación ahí que, claro, no, es diferente si entran en primero de la ESO que en cuarto, porque primero de la ESO entran así, pero después igual ya van desarrollando mecanismos de esto ahí a palo, yo ya sé de qué va, ¿no? Pero si entran a finales del proceso, entran con muchas ganas, entonces ahí se ponen mucho. Entonces, siempre nos dicen esto, hostia, tienen muchas ganas, ¿eh? Están muy interesados. El otro día me decía yo tengo un cuñado que está en el instituto donde a veces van, eh, mm, donde van los niños de esta escuela, nos decía, este hombre me decía, nosotros, hablando de ellos, un poco en broma, un poco también, un poco exagerado, pero decía, nosotros les enseñamos a no tener ningún interés por el conocimiento y luego vosotros no sé cómo lo hacéis, pero vienen con ganas de conocer y de aprender, ¿no? Y es como, porque nosotros no ponemos el énfasis en eso y cuando van allá, van con ganas de demostrarse de que son capaces y esto es súper importante. Y luego a nivel de aprendizaje, ya os digo, ahí hay variedad y en principio todos los niños que han salido de Calaulet y se han incorporado al sistema se han sacado el certificado de la ESO. Todos, no hay ninguno. Y por otra parte, tampoco es tan extraño porque el certificado de la ESO para sacarlo tampoco falta tanto. El tema, por tanto, no sería tan la obtención del título, sino cómo llegan ahí, con qué personalidad, con qué valores, con qué deseo, con qué, en fin, con todo eso. Y por eso os digo que si digo, pues si somos un grupo pequeño con Ayla y tal, pues está muy bien. No le habré podido proporcionar una secundaria, que yo diría, una secundaria entre segundo, tercero y cuarto, más irá, porque somos homologar, ya sería la rebomba, ¿no? Porque ya cerraríamos el ciclo, porque ya no tendrían que prepararse para incorporarse al sistema, sino que de alguna manera estarían en el sistema donde saldrían con una preparación suficiente desde nuestro punto de vista para tomar cualquier opción, nos podríamos de alguna manera centrar mucho más en tú hacia dónde quieres ir. Pues venga, entonces no hace falta que te dedicas tanto a esto si tú deseas esto otro. Si tú lo que deseas es esto y ya lo vas teniendo más claro, pues pon énfasis en esto, en esto. Si tienes que seguir tu formación, post obligatoria en un lugar donde se necesitan estas cualidades, estas competencias, estas capacidades. No tendríamos que hacer una preparación genérica de todo, ¿no? De historia, de literatura, de lengua, de ciencia, de tal, cuando quizás eso ya no resuena. Ya, digamos, esa etapa de descubrimiento, de exploración, ya la ha tenido, ya ha podido ver si eso siente una tirada hacia ahí o no. Pero si no puede ser así, si no puede ser homologada, pues ya os digo, ojalá pudiésemos tenerla homologada y tener un grupito, pues eso, 20, 30 niños. Yo recuerdo en mi adolescencia que éramos una pandilla de 30 y esto es una cosa preciosa, ¿no? 30, aunque no te relacionamos de la misma manera con todos, pero era una experiencia de grupo guapa, ¿no? Yo creo que al adolescente esto le atrae. Pero si no puede ser así, es un grupo de 8 que están bien cuidados, y hay una buena relación con los adultos y tienen pues cosas interesantes y luego en sus fuera de Calaulet tienen otras experiencias con otros niños en otros entornos donde ya no hay algo tan machacón y tanta presión innecesaria ni ciertos valores, sino que hay otra, ¿no? En los splays, en los casales, no sé cómo le decís a eso vosotros, estos momentos, ¿no? De las tardes donde puedan extraescolares, donde se vive de otra manera, pues eso está muy bien, es suficientemente bueno. Eh, no sé, yo con Alex de verdad que me quedé alucinando porque yo cuando se incorporó al sistema tenía miedo, pero después cuando vi lo capaz, lo motivado, y lo relativamente sencillo que le resultó para él esa transición, eh, a nivel académico quiero decir, y a nivel de relaciones, pues hizo relaciones, bueno, tampoco, esto dependerá un poco no tanto del número de años que pasas, sino de cómo es la personalidad de esta criatura, ¿no? Hay niños que se incorporan enseguida, encuentran amistades, otros que les cuesta más. Bien. Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotras y vosotros, como ese mundo de reflexiones. Si os ha servido para haceros preguntas, pues vale.
No sé si que me queréis preguntar algo antes de cerrar. ¿Alguien? Hola Jordi, vamos a abrir un poco un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, espera. Laura, ¿tú quieres preguntar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Jordi? ¿Todo? ¿Alguien? Laura, ¿tú? Vale. ¿Nos oyes, Jordi? Laura, ven. Repítela, no se oye. Vale. No, y que yo pregunto, bueno, pregunta muchas y ninguna a la vez. La verdad que yo creo que nos quedó, a mí personalmente me quedó muy claro y me gustó mucho, con ganas de saber muchísimo más, pero personalmente coincide, todo lo que escuché coincide con mis ideas y me aclararon muchísimas cosas, la verdad. ¿Alguien tiene algo? ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias, Jordi. Y ya estamos en contacto. Tenemos pendiente la formación que nos tienes que decir cuando puedas. Sí, El fin de vale, semana. es verdad. A ver si sale, porque creo que tengo uno o dos, no sé, estoy ahí mirando a ver Vale, qué pues sí, sale. Vale, algo. No está cuando sencillo. nos dices para reservar la fecha. Vale, pues nada, muchísimas gracias y Hasta hablamos. luego. Un saludo. Adiós. Adiós. Buena suerte. Chao, chao. Chao.